Y bueno, Gustavo, primero agradecerte la deferencia de acompañarnos el día de hoy en Aula Abierta y preguntarte, bueno, un poco la evaluación de los escenarios sobre este proceso post-asamblea constituyente que sin duda alguna representa pues para la democracia y la institucionalidad del país pues un grandísimo reto, toda vez que en Venezuela pues se han quebrado fundamentalmente la institucionalidad, la comunidad internacional inclusive progresivamente se ha ido manifestando en relación a estas preocupaciones. Y bueno, ¿qué dice fundamentalmente la Mesa de la Unidad al respecto? Es una crisis de institucionalidad muy profunda, no solo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, terrible, sino obviamente pues también desde el punto de vista político. Bienvenido, Gustavo Ruiz. Indudablemente que estamos padeciendo una coyuntura sociopolítica con sus consecuencias económicas que es ostensible, ¿no? Y es conocido por todos la situación que estamos viviendo. Fundamentalmente la dinámica comunicacional nos lleva a obviar lo que en mi opinión es el más grave problema que tenemos en el país, que es la flagrante violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la violación de los derechos civiles, e inclusive un elemento que de alguna manera quienes hemos estudiado la historia y la filosofía y algunas ramas conexas, lo relacionamos con aquella famosa tesis de Hannah Arendt de la banalización del mal, ¿okay? Que se buscó allí la manera de justificar de alguna forma el holocausto nazi, y aquí definitivamente este régimen va a tener que buscar una Hannah Arendt porque hay una banalización de la libertad, aunado a lo peor que es la banalización de la vida. Aquí los muchachos, quienes se han montado, y digo muchachos con afecto, no peyorativamente, se han montado en el hombro esta lucha, son vilmente asesinados por simplemente levantar su voz de protesta. Otrora había discusiones políticas y éramos adversarios, pero no enemigos. Hoy día el lenguaje bélico se ha llevado al terreno político y ese lenguaje bélico es el que nos ha hecho un enorme daño, y por eso digo que se ha banalizado la libertad, se ha banalizado la vida en manos de estos sátrapas, de estos sinvergüenzas que la historia indudablemente va a juzgar de manera terrible, y no estoy utilizando un cliché ni exagerando, pero la historia lo va a juzgar a nivel de los peores del mundo, a nivel de Hitler, de Mussolini, de Stalin, porque cuando esto se destape, y en este sentido debo reconocer el enorme esfuerzo y trabajo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos, David entre ellos como punta de lanza de esta gran lucha. Todo eso está documentado y está debidamente denunciado, y eso se va a recoger en el futuro. Yendo ya a lo concreto, después de este análisis grueso, este análisis situacional grueso, debo referir que ciertamente después de la instalación del fraude constitucional, el contexto político del país indudablemente se encuentra muy dinámico, absolutamente dinámico. Se instaló una asamblea fraudulenta que ha sido desconocida por la gran mayoría de los países del planeta. Sí, más de 40 países. No solamente en América Latina, sino del planeta, y los países más relevantes desde el punto de vista de su importancia geoeconómica, desde el punto de vista de su peso por densidad poblacional, desde el punto de vista de lo que representa en el mundo, porque no es por ser discriminatorio, pero esa estrategia que otrora le funcionó al régimen de fundamentarse en pequeños paisitos del CARICOM, ahora se le está revirtiendo, porque los grandes países del mundo, y lo vamos a ver, están definitivamente desconociendo al régimen. En esta situación, dentro de este contexto, el régimen lo que ha hecho sencillamente es agudizar la represión, agudizar el ataque, agudizar algo que también es fundamental, que es la ruptura de la institucionalidad. Esto puede parecer retórica conceptual, pero no lo es. Cuando un país pierde la institucionalidad, cuando no se respeta, y aquí tenemos corta memoria, y lástima que este programa no dure 15 horas para poder hablar de historia. Aquí recordemos la primera vez que cuando esa desgracia histórica que se llama Hugo Rafael Chávez Frías asumió en mala hora el control de este país, él fue a Valencia, luego vino al Zulia, y en esos momentos él obvió la participación de los gobernadores de estado. En ese momento se generó un escándalo, porque nunca ningún presidente había sido obviado, porque se respetaba la institucionalidad.